¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy toca hablar sobre noticias no muy placenteras en cuanto al estado físico de dos jugadores del Barça para abrir lo que viene siendo esta brecha del parate por selecciones. En este caso vamos a hablar exactamente sobre Íñigo Martínez y sobre Marc Casado, dos jugadores que fueron desafectados de la selección española el día de ayer por problemas físicos que sufrieron en el último partido en contra del Atlético Madrid. En el caso del experimentado central vasco, se debe a unas ligeras molestias en la rodilla que los marginará de los terrenos de juego aproximadamente entre 2 a 3 semanas, pero la peor parte se la termina llevando el canterano del Barça, Marc Casado, que el Barça informa que sufre una rotura del ligamento de la rodilla derecha. Y aquí en prensa se especulan dos cuestiones, porque el Barça no especifica la duración de la lesión, dice que lo van a seguir observando, pero en prensa se habla de dos caminos posibles. Una, que Casado no termine operándose y que haga como una especie de tratamiento conservador que le permita regresar en el transcurso de los últimos compases de esta temporada. Y después otra versión un poco más pesimista que habla de que Casado finalmente va a tener que ser operado, por lo cual, hasta siendo lo más optimista posible, estaría 2 meses de baja, lo que lo dejaría afuera de lo que resta de la temporada. Y en cuanto a mi opinión sobre estas lesiones de Íñigo Martínez y Marc Casado, lamentablemente toca opinar sobre, yo creo que la parte más fea y la parte de bajón de la gran remontada que el equipo logró el día de ayer. Incluso este aspecto era algo que ya se estaba comentando al término del partido. Faltaba especificar, faltaba un poco esperar que pasen las horas para que el Barça nos comunique qué es lo que finalmente tenía los jugadores, y a la final un poco de bajón todo esto. Este video primero hay que aclarar que va a ir dividido obviamente en dos partes para hablar sobre cada situación respectivamente, y primero vamos a arrancar hablando sobre la de Íñigo, que gracias a Dios digamos que es la más leve dentro de la gravedad de las dos lesiones. En el caso de Íñigo Martínez, es un jugador que la regularidad física que estaba teniendo esta temporada, Flick se la ha mantenido bastante bien comparado a lo que sufrió Íñigo la temporada pasada, que fue su temporada de estreno con el Barça. En el caso de Íñigo Martínez con Xavi, las lesiones le lastraron muchísimo, y en el caso de Flick, con los cambios que se realizaron, digamos que le han respetado durante todo este año, que no recuerdo muy bien exactamente, pero si no estoy equivocado, creo que esta es la primera lesión que tiene Íñigo en toda la temporada. Porque cuesta recordar que el jugador haya tenido algún que otro contratiempo que lo haya marginado tanto de los terrenos de juego. Por lo menos a mí no se me viene a la mente, y yo creo que esto también repercute un poco en cuanto a la estadística, porque si tampoco estoy equivocado en este dato, me juego lo que sea de que Íñigo Martínez es actualmente top 5 o top 6 de los jugadores que más minutos hayan disputado con Hansi Flick. Dentro de esos puestos tiene que estar sin duda alguna, y muy merecidos, porque la verdad que Íñigo Martínez estaba haciendo otra de las grandes sorpresas en cuanto a nivel individual en esta temporada, o por lo menos esta versión que estamos viendo del vasco. Yo nunca me esperaba un nivel bastante alto, hasta el punto de estar en marzo y que, por ejemplo, un central como Araujo tenga tan complicado ser titular actualmente. Y esto obviamente es una muy buena noticia, porque todo lo que sea potenciar la competencia interna en el equipo para que no se duerma nadie en los laureles siempre es importante para sacar la mejor versión de cada jugador. Y en este caso con Íñigo Martínez tenemos la suerte de que hay algunos factores que nos juegan a favor. El primero de todos es que el parón de selecciones insoportable que estamos transitando nos da un poco de tiempo para recuperar lo que viene siendo nuestra dupla central titular, esa pareja central entre Íñigo Martínez y Cubarsí, que tienen como ese ojo quirúrgico a la hora de tirar el fuera de juego junto a Balde y Koundé. Y sobre todo, viendo el calendario, lo perdemos quizás para los partidos menos importantes, salvo uno, que decir menos importante a cada partido que venga después del parón de selecciones es algo ridículo, pero si lo tenemos que hacer un poco en el tema del tier list, digamos que Íñigo Martínez estaría perdiendo los partidos en contra del Osasuna, en contra del Girona, en contra del Betis, y estaría perdiéndose también la vuelta, que este sí es el partido más importante, en contra del Atlético de Madrid por esas semifinales de Copa del Rey. Todo obviamente quedaría sujeto a cómo el jugador vaya evolucionando y sintiéndose él mismo con el pasar de los días y con el pasar de las semanas, teniendo en cuenta el historial médico del vasco,
Yo creo que lo más prioritario sería hacer el tramo lo más largo posible para que se recupere con las mejores de las garantías, porque dentro de lo malo de esta lesión de Íñigo Martínez, si analizamos la plantilla del Barça, podemos decir que recambio hay en esa posición de centrales, que ya tendrá que ver Flick ahí según los gustos que tenga, y que también, sobre todo, por ejemplo, está Araujo, que creo que va a ser el que va a terminar siendo titular junto a Cubarsí, a no ser que pase algo raro. O después estaría la otra opción de Eric García, que iría ya muy sujeto a lo que quiera hacer Flick, sobre todo porque el caso de Eric va muy sujeto a la lesión de Casado, porque Eric es un jugador que puede cubrir dos posiciones. Entonces yo creo que ya dependería de la mano que vea Flick, y esperemos que Íñigo Martínez se recupere lo antes posible, porque lo necesitamos, y sobre todo porque es un jugador que de cara a lo que será ese partido de ida por los cuartos de final de la UEFA Champions League en contra del Dortmund, si todo va bien, creo que podría llegar con lo justo para ese partido, quizás con el estado óptimo para ser titular. Todo lo contrario a, lamentablemente, la situación de Casado, que fue la parte más negativa, sin lugar a dudas, de la enorme victoria que el Barça tuvo el día de ayer. Es un caso un poco similar a lo que pasó con Frenkie de Jong la temporada pasada, con diferencia de gravedades, porque lo de Jong terminó siendo una lesión de tobillo, lo de Casado en este caso es una lesión de rodilla, y es una pérdida muy grande la de este canterano del Barça para lo que aporta al equipo, tanto como titular como para la rotación, y sobre todo para lo que el Barça va a tener que enfrentar una vez termine este parón de selecciones. Y digo que es algo similar a lo de Frenkie de Jong por la forma en la que se termina lesionando, que en el caso de Frenkie de Jong fue en un choque contra Fede Valverde en el clásico que nos atracan en el Bernabéu, y en este caso Casado se termina lesionando también en un choque junto con Antoine Griezmann, si no mal recuerdo. Y aquí, bueno, la verdad que es una pena, porque creo que el chico estaba en un nivel bastante alto en su temporada de estreno con el primer equipo del Barça. Y si aquí, lamentablemente, termina la temporada para él, pase lo que pase de aquí hasta el final, independientemente de lo que gane o consiga el Barça, sin lugar a dudas, Casado ha sido el jugador revelación de todo. Yo creo que nadie tenía en los papeles el nivel tan alto que ha dado este chico desde la pretemporada hasta el día de hoy, porque es verdad que había bajado un peldaño en cuanto a su prestación individual, pero a ver, si arrancó jugando un 10 perfecto, bajó como mucho a un 8, un 8,5. Yo creo que más que eso, Casado jamás jugó menos de ese nivel. Y sobre todo digo que es una pérdida muy grande para la plantilla del Barça, porque perdemos un jugador que para mí es muy importante, sobre todo porque ocupa una posición en la cual el Barça ya había sufrido la lesión grave de Marc Bernal, ahora sumada a esta de Casado, perdemos muchísimas variantes para esa posición de doble pivote, porque actualmente los únicos jugadores que están disponibles para jugar en esa posición es Pedri, un Frenkie de Jong, que esperemos que no le pase nada con la selección de Países Bajos, y tenemos a Eric García forzando. Y digo forzando no porque yo menosprecie a Eric de alguna forma, o sea, en este canal todos saben lo que opino de Eric García como jugador, que me parece uno de los grandes infravalorados, un jugador que es polivalente, un jugador que para la rotación nos da mucho y que la gente no lo valora como tal. Y Eric García, a ver, si tiene que jugar de pivote junto con De Jong o por ejemplo junto con Pedri, yo creo que puede cumplir el rol de buena manera, pero no tiene el mismo nivel que por ejemplo mostró Casado, y ni tampoco tiene el nivel que creo que puede dar Frenkie de Jong, que después, si ya vamos a la comparatoria entre Frenkie de Jong y Casado, me parecen dos jugadores que son tranquilamente complementarios, pero si tienen que luchar uno de los dos por el puesto, son diferentes. Frenkie de Jong creo que tiene una calidad con el balón y en el pase que Casado no tiene, y después Casado tiene, yo creo que las virtudes defensivas que Frenkie de Jong directamente no tiene. O sea, no hay un punto de comparación entre lo que te aporta defensivamente Casado con lo que te aporta De Jong. Y es en este aspecto que, bueno, ya consumada la lesión de Casado, creo que sí podemos hablar de esto. Es por esto que yo jamás entendí la salida del 11 titular de Casado, porque jamás me pareció que estaba dando un nivel por debajo de lo que estaba mostrando el neerlandés. Pero bueno, Flick tomó su apuesta y le está saliendo bastante bien. Y aparte tampoco tenía mucho sentido en su momento hacer un video en este aspecto,
porque anteriormente yo creo que Flick lo había dejado en claro. O sea, no hay ningún jugador titular y juega el que mejor esté en el momento. Y si en el momento Frenkie de Jong estaba mejor que Casado, yo creo que Flick se ha ganado la carta blanca, por así decirlo, para decidir lo que él quiera en cuanto a alineaciones. Y tenemos que apoyar e ir todos a una. Entonces, si pensamos al Barça como un equipo y sobre todo nos centramos en la posición de pivote, la pérdida de Casado es grande porque creo que perdemos una serie de características que actualmente no la tiene ningún jugador de la plantilla. Yo creo que la podríamos tener, por ejemplo, en Bernal, pero bueno, lamentablemente también Bernal está sufriendo una lesión de rodilla que esperemos verlo pronto la temporada que viene en los terrenos de juego. En cuanto a Casado, perdemos facultades, sobre todo para partidos más divididos, para partidos de ida y vuelta, porque yo creo que Casado es un jugador que te da un equilibrio táctico muy necesario para la forma de jugar que tiene Hansi Flick, sobre todo cuando el partido entra en ese guión de estructura más rota, algo que por ejemplo De Jong es un jugador que para sacar su mejor versión depende más del contexto. Casado creo que ya por sí mismo se adapta siempre muy bien a lo que pide los partidos y sobre todo en la seguridad defensiva que te da, tanto para presionar alto como sobre todo a la hora de los duelos, a la hora de las divididas. Es un jugador que era muy importante y sobre todo para competiciones como la Champions, estas cosas son diferenciales al punto que te pueden marcar si ganas la competición o no. Entonces esperemos que Frenkie de Jong siga yendo en alza en cuanto a su nivel, que Eric García, si le toca jugar, sea un parche con las mayores de las garantías posibles, y en el caso con Casado lo que tenemos que hacer es mirar a largo plazo, que nada de apurar al jugador, nada de hacer ninguna locura si tiene que volver en esta temporada, porque lo que queremos es que siga mostrando el nivel que vimos este año, pero todos los que esté mientras siga en el Barça. O sea, creo que tiene apenas 21 años de edad y ya sea que se tenga que operar o no, esperemos que vuelva con todas las garantías físicas posibles de cara sobre todo a la siguiente temporada, porque lo que queremos es que Casado marque época, que Casado juegue muchos partidos más y que no tenga ningún sobresalto mucho más graves con las lesiones de la rodilla, que con las experiencias que tenemos del Barça, de Bernal, Ansu Fati y Gavi, tenemos ahí los antecedentes buenos, por así decirlo, de Gavi, que ha vuelto de buena manera, progresiva, pero ha vuelto bien. En el caso de Bernal veremos, y en el caso negativo, bueno, está el tema de Ansu, que vemos que si aceleramos los plazos y que no hacemos lo que tenemos que hacer, tanto el jugador como el club, lamentablemente termina pasando lo que pasó. Entonces, ya digo, esperemos que Casado vuelva con las mayorías de las garantías posibles, esperemos que se respeten los plazos. Si puede volver, que vuelva, y si no, bueno, ya veremos en el futuro cuánto demandará la recuperación y sobre todo, ya digo, tenerlo para los años venideros, porque las lesiones de rodillas son siempre muy jodidas y son una auténtica incógnita que no sabes cómo puede terminar. Pero bueno, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios. Te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo. Nos vemos en la próxima. Adiós.